Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un martes tecnológico del ITEC. Hoy vamos a poner fin a esta temporada de verano y vamos a hablar pues, de una ponencia que en realidad tenía que haber sido el 7 de junio, pero bueno, por motivos ha sido retrasada al 28. Y vamos a estar hablando sobre las formas de estimación con metodología BIM. ¿A qué nos vamos a poder estar enfrentando? Aquellos quantity que dentro de estas nuevas herramientas pues nos vamos a ver inmersos. Eh, bien, hoy lo que veremos serán las distintas formas de medir y valorar que hacen posible pues, estas nuevas metodologías de simulación o estimación o control verificación numérica de las diferentes soluciones constructivas. La evolución de la maqueta digital necesita evidentemente de perfiles que en otros ámbitos aquí los asumen, digamos, como rol, prototipo, los aparejadores o ingenieros, pero que en otros ámbitos pues es un perfil muy demandado, sobre todo en el mundo anglosajón o pues en los quantity surveyors. Y vamos a ver, pues, a través de esa maqueta o esa evolución de la maqueta digital, cómo se incorporan estos cuantificadores capaces de aportar a tiempo real estimaciones económicas. Veremos las distintas formas. Todo lo que aquí contaré pues, está basado también en metodología de RICS, de la Royal Institution Chairman Surveyors. Y bueno, vamos a comenzar. Me presento, soy Jerónimo Alonso Martín, representante de ITEC en la zona centro, Castilla y León, Cantabria. Y de formación soy arquitecto, ingeniero y arquitecto técnico. Ahí tenéis mis contactos, en cualquier momento podéis contactar conmigo, cualquier duda, cualquier pregunta, pues gustosamente estaré encantado de resolverlo. Bien, simplemente 4 slides de lo que es el ITEC. El ITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro, ya ha hecho más de 40 años. En YouTube podéis ver el vídeo presentación de lo que es el Instituto Tecnológico de la Edificación y el contexto en el que se desenvuelve. El ITEC está ubicado en Barcelona. Como digo, es una fundación privada que representa pues, a los distintos agentes en la construcción, tanto públicos como privados, para, de una manera neutral, independiente, transversal y multidisciplinar, generar conocimiento, formación e información a los distintos agentes que operan en el sector de la construcción. Tiene muchísimas iniciativas y tiene una implantación que, como veis, no solo es en España, de sus herramientas y productos y conocimientos o investigaciones, sino fundamentalmente pues también en el resto de Europa, Latinoamérica y Asia. Sus actividades principales se centran actualmente pues, en herramientas y habilitadores tecnológicos como es el BIM, metodologías como puede ser el Lean IPD, herramientas para la evaluación de la sostenibilidad o el ciclo de vida, muy ligadas a la formación, en este caso el certificado BRIAN, criterios de sostenibilidad, investigación, desarrollo e innovación, generación de bases de datos para la aplicación técnica de los agentes y es una certificadora, certificada en productos como el SIGDAU, el ETACE, los sistemas apto y realiza estudios de mercado, publicaciones y participa en numerosos congresos. No solo hace eso, sino que además participa activamente en la definición de metodologías, en este caso del BIM. Es un socio fundador de la Comisión Construimos el Futuro para debatir sobre las nuevas necesidades del sector de la construcción, sobre todo con metodologías muy disruptivas o de implantación, ya incorporando incluso temas de blockchain y este tipo de cosas, y ha participado en el libro blanco sobre la definición estratégica de la implantación BIM en la administración pública, en concreto en la Generalitat de Cataluña. Participa también con la creación de metabases de datos, no solo de lo que se puede entender con precios, sino parámetros o los distintos parámetros de sostenibilidad que nos van a ayudar a medir los ciclos de vida y la sostenibilidad con un banco de objetos tridimensionales y fue el impulsor del estándar abierto ECOP, el estándar de creación de objetos BIM, donde los fabricantes están integrando. ¿Para qué? Muy sencillo, para que todos los parámetros puedan hablar con los parámetros del vecino y poder segmentar datos y hacer una analítica de datos completa. Si esos datos no están estructurados mediante una serie de codificaciones, va a ser muy complicado que nuestras entidades podamos hacer analítica de datos. Bien, el ECOM nos va a permitir todo ello y, digamos, el producto estrella que tiene pues es la base de datos. Evidentemente, no solo de pliegos, sino de pliegos, precios, normativa, datos ambientales, mantenimiento, y en el que distintos operadores con las distintas soluciones de software pueden utilizar esta base de datos, porque es una base de datos basado en estándares abiertos y por eso
Además pertenece al grupo FIE BDC con los formatos BC3. Sus herramientas de software permiten el enriquecimiento de los datos ambientales a través de estas bases de datos, ¿vale? Ya la evolución desde hace unos años es el TCQI, que es un servicio web en nube donde en entornos colaborativos pues, se puede hacer todo este tipo de gestiones tanto de presupuestos, mantenimiento, gestión medioambiental, comparaciones de ofertas, etc., de una manera multidisciplinar, ¿vale? Tanto para presupuestos, certificación, planificación, estudios y gestión y control de la calidad o del modelo ambiental, licitaciones y la redacción del libro del edificio o el libro del mantenimiento. Bien, a partir de aquí, pues vamos a entrar ya en materia, lo que podríamos hablar sobre estimaciones y los flujos de estimación y cuantificación en los procesos de medir y valorar. Y de ahí hay que definir en principio cuáles van a ser los criterios los cuales vamos a establecer y fundamentalmente es uno, la medición o la cuantificación, que son cosas muy distintas, establecen a que empieza a ser un proceso o es un proceso y no es un hito. Entonces vamos a tener pues estimaciones en fase de proyecto, que como vengo a aportar en esta slide, pues lo que viene a definir es que en cada estadio del proceso, el proceso de ideación, o en un prediseño o en un ejecutivo, necesitamos aportar la mayor certidumbre posible asociado al entorno gráfico de los importes económicos o mediciones que arrojan esos modelos que nos han facilitado los proyectistas. Tanto es así que se produce una iteración de la información y todo ello se necesita para aportar valor a una toma de decisiones. Estamos acostumbrados que nos dan un proyecto y nos dicen, oye, pues por mañana a las 9 tiene que estar hecha la medición y un presupuesto porque hay que incorporar al proyecto y demás. Esto es muchísimo más amplio. Cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, estamos evaluando inversiones que pueden ser de 3 o 4 proyectos con un orden de magnitud muy elevado y en el que el proceso de ideación no es tan controlado desde el punto de vista de la estimación. ¿Vale? Esto es una metodología que viene del ámbito, como digo, del Quantity Surveyors y que en la metodología BIM y con los procesos de simulación nos permite estar arrojando luz sobre dónde va a ir económicamente nuestros procesos. Luego, vamos a saltar más allá de lo que es la propia maqueta digital como objeto a cuantificar, medir y presupuestar, sino al proceso de inmobiliario para la toma de decisiones de un inversor en el que se están modelando simultáneamente 3 o 4 productos inmobiliarios y hay que tomar decisiones en función de las rentabilidades que pueda aportar cada uno de ellos. Bien, esto, como digo, es una metodología basada en Reino Unido, en RICS, pero bueno, que es fácilmente aplicable y PIM nos va a permitir precisamente el poderlo realizar. Entonces, vamos a identificar que es cuantificar, es un proceso, como digo, y no es un hito. Es decir, no deja de ser un hecho puntual, sino que estamos inmersos dentro de un proceso. Entonces, dentro de ese proceso, lo que tengo que fundamentalmente saber es el qué voy a cuantificar, el cómo lo voy a estimar y la incertidumbre o riesgo o error que cometo con todo ello cuando lo estoy realizando. Es decir, no es lo mismo hacer una estimación en épocas tempranas del proyecto que hacer una estimación en un ejecutivo o en un proyecto que ya se va a ejecutar, evidentemente. Eso significa que en un momento temprano de esa estimación habrá cosas que tenga que estimar por ratios o tenga que estimar por, digamos, experiencia que yo pueda tener sobre el metro cuadrado construido. Evidentemente, esto me va a permitir hacer este proceso de una determinada forma. Y me explico. Imaginemos que entra un señor de mi estudio y me dice, me quiero hacer una vivienda, que quiero que sea una vivienda unifamiliar de unos 250 metros cuadrados construidos, y te dice, ¿y a cómo sale esto? Claro, con esos datos previos, hacer una estimación de valor, pues creo que se puede hacer basados en qué. Pues como digo ahí, la estimación por superficies y ratios. Oye, pues mira, yo le empiezo a interrogar, ¿no? ¿De dónde está la vivienda? ¿Tiene planta sótano, planta primera? ¿Qué calidades vas a usar? Entonces, en función de esos datos que me va dando, yo puedo ir acotando, y digo acotando, no darle un precio cerrado, sino darle un intervalo de, bueno,
pues estamos hablando alrededor de los 800 a los 1000 o a los 1200 euros el metro cuadrado. Luego, con estos datos que me has dado, solo sé eso. Pero ya permite un primer acercamiento a lo que es la estimación. Evidentemente, si yo sigo interrogando, evidentemente le voy a decir, oye, ¿qué sistema de climatización vas a usar? ¿Qué sistema de envolvente vas a usar? ¿Qué tipo de...? Es decir, voy intentando hacerme una idea de cómo es ese proceso. ¿Para qué? Para conseguir más datos y poder conseguir una estimación muchísimo más certera. Evidentemente, en esa estimación por superficies y ratios es algo muy de andar por casa y basado en la experiencia que me permite tomar una decisión rápida. Por elementos o sistemas sin definición me va a permitir hacer otras cosas. Daríamos al siguiente paso, que sea la estimación por elementos o sistemas definidos, que es lo que ya entendemos por una cuantificación de proyecto ejecutivo. La iteración continua significa que dentro del proceso de ideación de ese proyecto ejecutivo yo podré ir dando distintas estimaciones para ver dónde va a llegar ese proyecto y pueda alguien tomar una decisión, como puede ser pues quitar una planta de un hotel porque el presupuesto se va de madre, o recortar o modificar o sustituir materiales. Y no solo eso, sino que además también voy a poder hacer el control a través de esas certificaciones de los modelos gráficos. Entonces, vamos a empezar por una primera estimación, como digo. Entonces, en ese momento estamos hablando de estimaciones estadísticas. En la segunda, fijaros que yo voy a poder empezar a hacer simulaciones. Es decir, si yo no tengo los elementos definidos, pero sé sus métricas, sí que le podré decir, oye, con esta maqueta digital sabemos que tenemos 450 metros cuadrados de fachada, no sé qué fachada es. Luego, si yo aplico un sistema de simulación, le diré, si esta fachada es la de ladrillo cara vista, un sistema tradicional, estamos en 75 euros el metro cuadrado, con lo cual el presupuesto global está en tanto. Pero si ponemos con un zócalo de piedra, unos recercados en las ventanas, estaríamos en tanto. Eso me permite un proceso de simulación. ¿De acuerdo? Evidentemente, si estamos en un ejecutivo donde ya se han definido todos los materiales o sistemas constructivos, estamos en un sistema de definición. ¿De acuerdo? En este proceso se irán cambiando cosas en función de las estimaciones económicas. Es decir, cuando el promotor te llama y te dice, oye, ¿cómo va el proyecto? Y dice, pues mira, estamos en 1.200.000 euros. ¿Qué me dices? Oye, esto hay que recortarlo. Hay que volver a redefinir, a volver a plantear la solución constructiva y a volver a evaluar. Eso es la iteración. Y el tema de las certificaciones, pues veremos que es un sistema de control o de avance de lo ejecutado conforme a la parte de presupuestos. Esto me lo va a permitir todos los sistemas BIM y va a tener que ver mucho con la manera en que vamos a modelar nuestros objetos BIM. En la primera, la estimación por superficies y ratios. Voy a ir bastante rápido porque vais a tener colgada la ponencia. Pues como he dicho, vamos a estar pues, en ratios de superficie. Si aplicamos valores estadísticos y entonces tenemos un grado de incertidumbre elevado. De decir, oye, estamos en 1.000 euros el metro cuadrado más menos 200 euros en función de lo que pongas. Ese es el orden por el volumen que me estás diciendo que vas a ver. Si hacemos una aproximación, pues esto es un Revit, que pues, imaginemos que tenemos solo volúmenes y podemos definir en una tabla de planificación sus superficies, pero igual que digo volúmenes, por un desarrollo urbanístico, tan tonto como esto, a través de los distintos diseños. Si yo me voy al software, por ejemplo, en este caso TCQ, sí que puede volver a esas superficies, y en vez de llamarlo partidas de obra, llamarlos ratios de superficies, ¿vale? Si yo modifico esos volúmenes y me saco otra tabla de planificación, sí que puedo hacer otra nueva estimación basados en las métricas, porque como TCQ me lee automáticamente esas tablas de planificación, esos modelos BIM, digamos que estoy automatizando el cómo cambian esos volúmenes y esas superficies en mi presupuesto global a través de ratios. Simplemente tan tonto como eso. Imaginemos que tenemos un plan parcial con 200 viviendas, con no sé cuántos y tal, y simplemente con cambiar los valores, automáticamente los software son capaces de decirme en qué estimaciones superficiales estamos, tan tonto como las superficies. Puedo ir no solo a través de la maqueta digital, sino a través de la propia tabla de planificación, a través de un vínculo de un Excel, que este es el caso, es decir, de Revit exporto la tabla de planificación y lo leo. Podía automatizarlo así o también con la propia maqueta digital. Bien, con lo cual yo podré comparar dos estadios distintos de las mismas inversión y podré establecer cuáles son aquellos
ratios económicos que a mi cliente le interesan. Repercusiones de oficina, bajo de oficinas, locales o plantas de viviendas. Bien, no solo eso, sino hay las herramientas de software me permiten hacer opciones de diseño, esas distintas opciones de diseño. Anteriormente lo estaba haciendo a capón comparando dos distintas, ahora las puedo incorporar todas como opciones de diseño que las herramientas de software me permiten exportar. Y en una misma visualización, una misma importación, puedo visualizar esas distintas estimaciones. Si vamos a los sistemas o elementos sin definición, yo aquí sí que puedo establecer métricas, pero no puedo establecer valor porque no sé qué son cada cosa. Puedo hacer una exportación por piezas y esta estimación es correcta respecto a la cuantificación métrica, pero indefinida respecto a su valoración, porque no sé lo que es. Pero eso me permite y tiene una ventaja, que es la simulación. Nadie se le ocurriría en una maqueta digital BIM empezar a modelar sabiendo lo que son las cosas. Se modela siempre en genéricos, tanto en cuanto no dé el promotor el visto bueno a ese diseño. Y eso me permite que, en función de ese diseño, después establezcamos a través de los cambios de los materiales su definición constructiva y, por tanto, su valoración. Bien, en este caso, pues podemos tener una envolvente que vamos a tener esas métricas y con esas métricas, pues, establecer los sistemas estructurales, los sistemas de envolvente de fachadas, de cubiertas y hacer estimaciones mucho más exactas. Los elementos definidos, ya estamos en un proyecto de ejecutivo. Entonces, ya sí que sé las métricas, pero es que además sé la composición de los elementos constructivos. Luego, aquí la incertidumbre simplemente está en la variabilidad del valor, que uno me dé un precio de 2 y otro me dé un precio de 4, evidentemente. ¿Y qué ocurre? Pues que no solo es que debo de integrar, si yo como cuantificador, esta iteración, sino que tengo además distintos modelos federados. Tengo un modelo arquitectónico, tengo un modelo de instalaciones o tengo un modelo estructural. Y todo ello lo tengo que meter en una coctelera a través de vínculos para poder vincular aquellas partidas de obra a esos objetos, tanto en cuanto que, por ejemplo, en la herramienta que tenéis, en el modelo que tenéis central, veis elementos constructivos que podrían ser arquitectónicos. Y es que no se vincula todo. El cuantificador es aquel que está ordenando aquellos elementos que quieran que estén vinculados a esas partidas de obra. Por ejemplo, en un modelo arquitectónico puede haber un predimensionamiento estructural y luego tener el modelo estructural. Evidentemente, lo que voy a vincular como modelo real en la estructura es el modelo estructural y lo que no voy a vincular en el modelo arquitectónico son sus partes estructurales porque no me interesan. Este sería el prototipo de las tres disciplinas que pueden estar integrados en un software de mediciones. Pero claro, nos podemos encontrar, por ejemplo, este es el caso de un EDAR, en el que cada elemento constructivo, la caseta de soplados, los separadores, el depósito, es un proyecto en sí mismo, es decir, tiene su cimentación, tiene su cubierta, tiene sus cerramientos, o en obra civil, por ejemplo, las explanaciones, movimientos de tierra y demás. Claro, aquí la decisión es cómo integro los distintos IFCs, porque eso que estáis viendo ahí, hay como unos 20 IFCs integrados en la plataforma dentro de mis herramientas de gestión económica de la obra. Bueno, pues hay que establecer una estrategia de cómo hacerlo, si vinculo lo que son las cimentaciones de todos ellos y los meto en la costelera, si vinculo por objetos, si vinculo... Claro, aquí ya depende en proyectos muy complejos de una estrategia que se tenga el cuantificador. La iteración continua no es más que un proceso de actualización de los datos, de los cambios llevados a cabo para la mejora de la definición económica. ¿Vale? Y eso, el que cuantifica tiene que estar pendiente de, oye, han puesto una ventana, me la acaban de quitar, me han puesto... Eso significa que el que cuantifica no está a la cola del proyecto, sino todo lo contrario, está en los estadios previos del proyecto. ¿Por qué? Porque además cuantificar es incorporarse al equipo de proyecto lo antes posible, porque existen puntos críticos en las tomas de decisiones empresariales, pero es que más aún, en la forma en la que se está modelando, condiciona la forma en la que se está cuantificando. Y cuantificar también es aplicar criterio para la medición, ¿vale? Entonces, ese proceso de iteración es permanente y es necesario incorporar un técnico lo antes posible. Es decir, porque, oye, si me modeláis de suelo a cumbrera, evidentemente podré medir muy bien la fachada, pero no tengo las impostas o no tengo algunos elementos constructivos. Oye, si me modeláis por niveles, eso me va a permitir hacer otro tipo de cosas. Entonces, aquello que se modela tiene que estar, evidentemente, en el BEP y, evidentemente, el que cuantifica tiene que saber cómo se ha modelado las cosas. Cuantificar es conocer precisamente el desarrollo del proyecto y su generación. Necesita, como he dicho antes, planificarse a través del BEP con los distintos integrantes de modelado. Es conocer las diferentes
fuentes de generación de la información. Como he dicho, la información me puede venir de 7 software distintos, de 7 disciplinas distintas y yo las tengo que meter en una única coctelera que me permite este tipo de vinculaciones, ¿vale? Entonces, es lo que venía a decir antes cuando estaba estableciendo la medición en las 3 disciplinas y ahora esas 3 disciplinas se convierten en 27 IFCs que yo tengo que meter. En función de los diferentes software, las estimaciones pueden ser de una manera o de otra. Hay veces que ni siquiera se tiene software, simplemente se tienen tablas Excel. Bueno, pues las herramientas, por ejemplo, que comercializa ITEC permiten la lectura simultánea de Excel, IFCs, BC3 y incorporarlos todos a TCQ. Cuantificar es priorizar y conocer los datos innecesarios o erróneos, es decir, lo que comentaba antes, que si yo tengo un modelo arquitectónico con un predimensionamiento estructural, no voy a vincular eso a los elementos constructivos, ¿vale? Es necesario establecer qué se cuantificará en cada una de las fuentes de información que yo voy a tener, evidentemente. Cuantificar, cuidado, no es valorar. Valorar es poner un importe económico a una métrica que me va a dar como sumatorio un resultado económico final. Cuantificar es sacar precisamente las métricas para poder, si se quiere, hacer esa simulación. Es una atribución cuantitativa a la valoración, ¿vale? Es por ello que necesitamos también tener bases de datos estructuradas para llevar a cabo pues, este tipo de cuantificaciones y métricas. Dicho grosso modo, cuantificar es a nivel de detalle como valorar es a nivel de desarrollo, es decir, el grado de detalle me va a decir prácticamente las métricas, no es exactamente así, es un, digamos, para visualizarlo un poco, pero evidentemente si yo no sé el nivel de desarrollo que tiene, es decir, qué es la cosa, por mucho nivel de detalle que tenga, yo no le voy a poner valor, sabré que es una cosa o sabré que tiene 5 metros cuadrados, pero no sé qué cosa es. Entonces, es una semejanza para que se tenga muy presente que los elementos que se van a cuantificar también hay que valorarlos, evidentemente. Eso lo aportarán la base de datos, fundamentalmente ese nivel de desarrollo, que como digo es una licencia, esta afirmación, que no es exactamente correcta, pero bueno, puede evidenciar un poco de qué estoy hablando, ¿vale? Cuantificar es conocer por las diferentes formas de conseguirlo, es decir, hay software de cuantificaciones generadas en entornos de modelado, incrustadas dentro de los propios software. Hay software específico vinculados a entornos de modelado, herramientas o plugins insertados en las herramientas de modelado mediante APIs. Hay software que exportan y vinculan cuantificaciones, hay software de chequeo y comprobación, hay software de mediciones y presupuestos. El que cuantifica tiene que tener todo esto presente porque tiene que diseñar, cuando se incorpora un equipo de trabajo de modelado, el cómo va a realizar esas cuantificaciones, ¿vale? Y cuantificar es conocer los formatos de intercambio, es decir, cómo voy a recibir la información gráfica, fundamentalmente no a través de software nativo, sino a software abierto, qué motor de visualización voy a utilizar para visualizar todas esas herramientas y evidentemente esto supone además una carga económica de compra o no de software. Si el que mide se puede desvincular del software de medición, es fenomenal, porque no tendrá que adquirir esos software de modelado, porque lo único que va a hacer es medir, y por esta línea va muy el ITEC de herramientas OpenBIM. Estimaciones en fase de ejecución, pues evidentemente es estimar aquello que ya se va a construir. Y cuidado, esto no es gestión de costes de ejecución, que existen herramientas y software para la gestión de la propia construcción, ¿vale? Cuidado con lo que entienden las máquinas, los ordenadores, que solo entienden dos cosas, que es todo o nada, 1 o 0. Por eso la manera en que se modela tiene trascendencia en cómo se cuantifican las cosas. Vuelvo a repetir que si tú modelas de solo tenemos el multinivel y el multicapa, objetos que tienen multinivel y multicapa, tendré que hacer determinadas estrategias para poder seccionar o diseccionar los distintos materiales que van a ir vinculados a distintas partidas de obra. Y eso requiere de una estrategia. Bien, como lo tenéis escrito, lo vais a poder leer. Aquí estoy hablando de lo que acabo de decir, del multicapa y la multiplanta. Entonces, ¿qué se desprende de todo esto? Que un modelo poco mal modelado en fase de proyecto será más fácilmente cuantificable y valorable en dicha fase, pero será directamente proporcional a los problemas que generará para cuantificarlo o valorarlo en fase de obra. Es decir, todo lo que me estoy ahorrando en una fase de diseño a la hora de la cuantificación me va a generar en la propia obra un gran problema. ¿Por qué? Imaginemos en fase de certificación. Si yo he modelado de suelo a cumbrera, al jefe de obra eso no le sirve de nada. Evidentemente va a tener o que modelar o remodelar. ¿Por qué? Porque su objetivo es la certificación, no es el presupuesto de la obra. Y eso genera otros problemas a mayores. Siempre se ha dicho que se modela en función del objetivo que se persigue. Si mi objetivo es solo el presupuesto, fenomenal, te puedes tomar determinadas licencias, pero si es certificar, eso ya no me vale.
Bien, distintas herramientas, pues como digo, hay software después para direcciones técnicas, organismos de control, la propia administración que solo necesita un IFC y un visor que podemos generarlo con las propias herramientas que tiene ITEC. Software de gestión y planificación BIM, plugins, software de mediciones, ¿vale? Y no tardando mucho será exigible, como digo, para cada hito económico, que ya se está empezando a pedir, la presentación del entorno gráfico asociado a los IFCs, de tal manera que esto se llama gratis. Y en muchas administraciones públicas lo decimos, que exigir BIM no conlleva para que la administración tenga que comprar grandes software, salvo que sean oficinas técnicas y tengan que modelar. Simplemente si tienen que comprobar con formatos IFC y BCT sería posible que la comprobación, y a través del PDF evidentemente, de la parte escrita, la comprobación de certificaciones asociadas a entornos gráficos. Por lo tanto, de las distintas maneras que yo puedo tener, tanto en prediseño, diseño, cuantificación y simulación, como los ejecutivos, yo voy a poder tener herramientas como puede ser la que tiene el ITEC con TCQ, que puedo hacer presupuestos, hacer estimaciones, hacer simulaciones y tener un visualizador no solo de eso, sino de las certificaciones que voy haciendo. Ojo, y ya de la planificación, que es lo menos explotado. Además, me puedo incorporar a herramientas como puede tener aquí BIMsync, que son de visualización y de control del proceso del equipo de diseño, ¿vale? Ahí podré visualizar absolutamente todo. Con los visores gratuitos podré comprobar las mediciones y podré ver que existen unas vinculaciones entre los distintos elementos constructivos. Todos estos son los sistemas en que se vinculan los sistemas de certificación que ya he explicado en ponencias anteriores, que vienen incorporados todos en los software y herramientas que dispone TCQ no solo para edificación, sino para obra civil. Al final no dejan de ser objetos y mediante códigos de color, como veis aquí, veo qué elementos tienen toda la medición certificada o parcialmente certificada. Esto es una explanación, bueno, unos firmes en concreto, puedo saber qué tipo de firmes y cómo están en cada momento, o las cuantías en kilogramos. Estos son distintos ejemplos y ya por terminar, simplemente que estamos tendiendo a un proceso continuo de que la medición sea cada vez más automatizada. Cuidado, no automática, automatizada. Estamos pasando del coche manual al coche automático y no a la conducción autónoma. Todavía los técnicos tenemos que tener el control, tener el criterio y a traer la información que es necesaria para generar semiautomatismos en las mediciones y que sean correctas a través de la lectura de los parámetros de los objetos. Podemos beber de cualquier software, evidentemente, y tener una costelera como puede ser el TCQ o TCQI, donde los distintos software pueden aportar esos IFCs, leerlos y vincularlos. Y a través de todos ellos también podemos hacer el proceso inverso, incorporando a los objetos las partidas de medición que hemos generado. Con todo ello se genera ese cóctel en el que el principal actor son las bases de datos. Y con ello, muchísimas gracias. Quedará colgado la ponencia en YouTube y hasta aquí. Si hay alguna pregunta, pues gustosamente la tendré. Y si no, pues muchísimas gracias por su atención.